Explicación de DAX, de los operadores y recursos básicos para desarrollar en ese lenguaje. Bienvenido al curso Análisis y visualización con Excel y Power BI. En este video tutorial aprenderás sobre el lenguaje DAX, donde se explicará su utilidad y operadores esenciales. DAX contiene funciones, operadores y constantes que se usan en fórmulas o expresiones para calcular valores. Es decir, DAX te ayudará a crear información desde datos que ya se encuentran en el modelo. La importancia de DAX reside en su potencial para crear fórmulas muy eficaces y así sacar el mayor rendimiento a los datos. Existen 4 grupos principales de elementos que intervienen en el lenguaje DAX y su desarrollo. En el primer grupo encontramos las funciones. A su vez, se dividen en subgrupos con diferentes utilidades. Las funciones de agregación devuelven valores aplicando funciones a columnas o a expresiones evaluadas. Fecha y hora te ayudarán a crear cálculos basados en fechas y horas. Estas son bastante similares a las usadas en Excel. Funciones de filtro, para manipular las tablas a través de DAX y los contextos de algunos filtros. Funciones de información, las cuales proporcionan información sobre el tipo de datos o el contexto de filtro del argumento proporcionado. Funciones lógicas, actúan sobre una expresión para devolver información sobre los valores o conjuntos en la expresión. Luego, puedes encontrar tanto funciones matemáticas como funciones estadísticas para manipular los datos. También están las funciones de texto, para manipular cadenas de caracteres, extraer o eliminar ciertos caracteres del campo. Las funciones de inteligencia de tiempo admiten cálculos para comparar y agregar datos en periodos de tiempo. Es interesante comentar los diferentes tipos de datos que puedes tratar con DAX. Entre los tipos de datos, los más comunes son el tipo moneda, para expresar el tipo de divisa de los datos; el tipo fecha y hora, que devuelve el formato para este campo en función del tipo de fecha y hora a expresar; decimal y entero son 2 tipos de datos numéricos muy presentes en los modelos. Los decimales incluyen la coma o el punto e indican los valores continuos que puede tomar la variable. Los enteros son variables discretas que no incluyen ningún decimal. Formato string o cadena hace referencia al conjunto de caracteres legibles sin distinción entre mayúsculas o minúsculas. El tipo de datos variant se usa para expresiones que pueden devolver diferentes tipos de datos, según las condiciones. Si por ejemplo en un condicional true puede devolver un string o false, un entero, el tipo de dato a elegir sería variant. Así, no habría incompatibilidades con la salida para el campo en cuestión, ya que aceptaría ambos. Los operadores son expresiones matemáticas y o regulares para hacer cálculos matemáticos con los datos del modelo. Por último, los statements o declaraciones sirven para realizar operaciones a más alto nivel. Por ejemplo, definir expresiones con variables y resultados, ordenar datos. Esperamos que esta explicación te haya sido de utilidad. Recuerda que en la plataforma de formación TIC de Bilib, formados.bilib.es, puedes encontrar un amplio catálogo de cursos, todos gratuitos. Muchas gracias por tu atención.